mensaje de lo que van a ver y oír a continuación es explícito. Algunas escenas incluyen violencia racial y lenguaje ofensivo y pueden dañar la sensibilidad del espectador. I'm the son of a black man from Kenya and a white woman from Kansas. I am married to a black American who carries within her the blood of slaves and slave owners. For as long as I live, I will never forget that in no other country on earth is my story even possible. La mayoría de nosotros conocemos la historia de este hombre y de las luchas en las calles y en los tribunales que la hicieron posible. Pero lo que muchos no sabemos es lo que pasó antes de todo esto. La gente tiene que comprender que hemos recorrido un largo camino. Y estos jóvenes no saben por lo que hemos pasado. Durante 100 años, después de la Guerra Civil, millones de estadounidenses negros llevaron una vida de nobleza, desafío, esperanza, vergüenza e inspiración. No me arrepiento. Creo que esas experiencias en Estados Unidos me han fortalecido. Sí, recuerdo esos días. Os enfermarían, pero no podías hacer nada al respecto. Ser un hombre no significaba nada. Hubo momentos de desesperación y otros en los que te cuestionabas tu fe, pero nunca perdí la esperanza. Sí, entiendo lo que dices. A veces me desesperaba, pero nunca me di por vencido, porque sentía que llegarían tiempos mejores. Las suyas son historias que no conocemos, pero deberíamos, porque así es como llegamos hasta aquí. Y así es como sucedió. El camino a la libertad. La historia de la experiencia negra en los Estados Unidos comienza con un final. El final de la esclavitud, que se hizo oficial por la 13ª enmienda a la Constitución. Pero harán falta algo más que las palabras en un papel para liberar a los esclavos de los Estados Unidos de la esclavitud y llegar a la verdadera libertad. Tras la liberación. ...1865, estamos en Big Spring, Tennessee. Solo han pasado 4 meses tras el final de la Guerra Civil. Sin esclavitud, no hay más trabajo gratis. Y se acerca la cosecha. Así que algunos dueños de plantaciones blancos piden a los hombres que una vez poseyeron que vuelvan al trabajo. Esta vez por una paga muy pequeña. Así es como responde un antiguo esclavo. Dear sir, I got your letter. I thought the Yankees would have hung you, and I'm glad you're still living. Mandy and I are doing tolerably well here in Ohio. I get $25 a month, and we are kindly treated. Mandy says she would be afraid to go back without some proof that you will treat us justly and kindly. So we have concluded to test your sincerity by asking you to send us our wages for the time we served you. At 25 years for me and 20 years for Mandy, by my calculations, our earnings would amount to $11,680. P.S. Say howdy to George Carter
and thank him for taking the pistol from you when you were shooting at me. From your old servant, Jordan Anderson. Jordan Anderson pasará los restantes 40 años de su vida en Dayton, Ohio. Nunca volvió al sur. Otros nunca se fueron. You just go ahead and talk away there. My name is Fountain Hughes. I am 101 years old. Esta es una grabación de audio de un antiguo esclavo. Nació en Virginia en 1848, justo después de que un esclavo educado allí organizara una sangrienta rebelión contra su amo. Después de eso, en el estado de Virginia era ilegal enseñar a leer a un esclavo. Tras la liberación, la gente de color no tenía nada. Nosotros no teníamos a dónde ir. No teníamos casa. Nos soltaron como a un montón de vacas en un prado. Como a gente salvaje. No sabíamos nada. No teníamos escuelas. No te dejaban leer ningún libro. Así que lo pasamos peor que los perros. Lo pasamos fatal. Pero la gente de color es libre. Deberíamos estar muy agradecidos. Doy gracias al Señor. Tras la liberación, millones de antiguos esclavos como Fountain Hughes se quedaron en las casas de los blancos y en sus fincas, haciendo gran parte del mismo trabajo que hacían como esclavos. Y a pesar de que las enmiendas constitucionales les otorgaban la ciudadanía y el derecho al voto, para la mayoría, la vida era muy parecida a antes de la liberación. Y seguirá así durante generaciones. Estas imágenes fueron grabadas en Mississippi cerca de un siglo después de la Guerra Civil. ¿Cuál era la pregunta? ¿Podría describir cómo era crecer allí? Sí, puedo describirlo. Vivíamos en la granja, en el campo, cogiendo algodón, arando con la mula. Ya sabes, la parcería. Y el hombre blanco era el jefe de todo. No era una esclavitud completa, pero no era muy distinto. Y lo superamos con la ayuda de Dios. Eso es todo. Durante 3 siglos, la fe ha visto a la gente vivir en la esclavitud. Ahora necesitamos que la vea vivir en libertad. En los 11 años posteriores a la Guerra Civil, 17 negros fueron elegidos para el Congreso en el sur. En 1908, las leyes de 8 estados del sur impedían votar a los negros. Tras eso, ningún negro fue elegido congresista en el sur hasta 1973. 19 de junio de 1900, en Austin, Texas. Estas fotos son las imágenes más antiguas conocidas del Día de la Liberación. Conmemoran el día de 1865 en que terminó la esclavitud y empezó la libertad en Texas. Y para los tejanos como Dora Abney, es como el 4 de julio negro. El rojo representa la sangre que fue derramada durante la esclavitud. Había soda roja, tarta de terciopelo rojo, helados y costillas a la barbacoa. Era divertido. El Día de la Liberación se extenderá desde Texas a las comunidades negras en Arkansas, California,
Luisiana y Oklahoma, donde se filmaron estas escenas. 6.000 antiguos esclavos se establecieron aquí después de la Guerra Civil. Y ahora hay más localidades de negros en Oklahoma que en cualquier otro lugar del país. Aquí, la familia Davis, los Walker y los Murdoch viven el sueño americano, décadas antes de que esa frase existiera. Langston City is a Negro city, and we are proud of that fact. We have a good society, church privileges, school privileges, and last but not least, the enjoyment of every right every other man enjoys under the Constitution. What more do you want? Las ciudades de negros como esta inspiran orgullo. Y cuando el país va a la guerra en 1917, cerca de 20.000 jóvenes negros de Oklahoma se alistan. Pueden darles armas. Una semana después de que los Estados Unidos entren en guerra, la cuota de voluntarios negros ya está cubierta. Cubierta por gente como Edward Nichols, de Minnesota, que con 17 años miente sobre su edad para alistarse. Señor Nichols, ¿en qué tipo de unidad estaba? Yo estaba en la unidad segregada. Nos adiestraban en Camp Hill, Virginia. Lo que recuerdo muy bien es cuando se planteó la cuestión de si debían darse armas a las tropas negras. Los senadores del sur dijeron, pueden darles armas, pero ¿quién se las quitará? Así que nos adiestraron con armas de madera. Pero algunas unidades negras luchan con armas de verdad. Son los hombres del Regimiento de Infantería 369 de Harlem. Pasarán 191 días bajo el fuego continuo, más que cualquier otra unidad de blancos o negros. Nunca pierden un palmo de terreno, no toman prisioneros. Más adelante, los franceses erigirán monumentos en su honor. Y cuando vuelvan a casa en 1919, esperan disfrutar de todos los derechos de la democracia estadounidense. Pero lo que se encuentran es a gente blanca enfadada, frustrada, porque no hay suficientes trabajos o casas para vivir. Recuerdo que después de la guerra vine a Duluth y la muchedumbre decía que iban a echar a todos los negros de la ciudad. Al amanecer habían linchado a 3. Sucede en Duluth, Minnesota, y en otras 24 ciudades y pueblos de todo el país. Ya había habido violencia racial antes, pero esta vez los ciudadanos negros, muchos de ellos veteranos, se arman y se defienden de la turba blanca. We have been through the war and given everything, even our lives. And now we are going to stop being beat up. Entre 1918 y 1919 fueron linchados 136 negros, entre ellos mujeres, niños y al menos 10 veteranos, muchos todavía con su uniforme. El desafío de la población negra de Estados Unidos después de la guerra sorprende a casi todo el mundo. Y en todo el mundo se hacen eco. The disorders now reported are just the beginning. If the Negroes can find a leader, we may yet experience all sorts of things. Perhaps someday, even a black president. Oklahoma, 1925.
Un pastor baptista negro rodó esta película poco tiempo después de que los blancos en Tulsa atacaran una próspera comunidad negra y quemaran hasta los cimientos. Muchas familias negras como esta perdieron todo lo que habían construido. Pero con trabajo duro y con fe, construirán nuevas vidas y nuevas comunidades, donde criarán a sus hijos y a sus nietos, algunos de los cuales ayudarán a elegir al primer presidente negro. Pero faltan casi 9 décadas para ese día. Estamos en 1925 y las cosas se pondrán mucho peor antes de mejorar. ...1925... La ciudad de Nueva York es ahora la ciudad más grande del mundo. El auge de la construcción hace que se alcen rascacielos prácticamente en una noche, desde Battery Park hasta el Upper East Side. Y si nos dirigimos hacia el norte por la 7ª Avenida, podemos vernos sorprendidos por un nuevo fenómeno. Desde la calle 125, las siguientes 50 manzanas, la gente sentada en los restaurantes, saliendo de los teatros, asomada a las ventanas, los compradores, son prácticamente todos negros. El Jardín del Edén. Desde antes de la Primera Guerra Mundial, los negros del sur se han marchado hacia el norte en busca de mejores oportunidades. Los que llegan a Nueva York aprenden rápidamente que casi ningún casero de la ciudad alquila a los negros, salvo en Harlem. A finales de los años 20, Harlem tiene más negros por kilómetro cuadrado que cualquier otro lugar del mundo. Eso coincidió más o menos con el auge de Harlem. En 1928 y 1929, Harlem era un lugar increíblemente interesante. Era el verdadero centro cultural de esta ciudad, porque llegó a estar en boga. Llegó a ser una moda. En los barrios exclusivos como Sugar Hill y Strivers Row, hay médicos y abogados, casas y restaurantes buenos. Además, en las 150 manzanas de Harlem, hay nada menos que 140 iglesias. Así como narcotraficantes, contrabandistas, prostitutas y corredores de apuestas. Y para los jóvenes negros como Harold Slappy, para mí, este es el Jardín del Edén. Eso mismo. Solíamos ir al Savoy Ballroom todos los sábados. Solíamos ahorrar cada penique para nuestra anfitriona favorita. Nos pasábamos la noche bailando con ella e intentando cortejarla. Ella solía decir, vuelve en 10 años, cuando crezcas. La vida nocturna era fabulosa. Los corner saloons, los reservados. Podías ver a todo el que era alguien en Harlem. Podías ir a lugares como Hotza y ver a Bobby Henderson tocando el piano, o a Billie Holiday cantando. Cruzabas la avenida Lenox y Art Tatum estaba tocando el piano. Heather Waters estaba allí. Ese lugar estaba de moda. Recuerdo el local de Dickie Well, el Connie Sims y Small, y el Cotton Club. La gente del centro venía muy a menudo por Harlem. Harlem es el lugar donde cualquier tabú es accesible. Y eso comienza a atraer a los blancos de la parte baja de Manhattan, los que tienen gusto por lo exótico y dinero para gastar. Para entretener a esta nueva clientela, establecimientos solo para blancos como el Cotton Club comienzan a ofrecer una temática selvática y de plantaciones.
junto con los estereotipos racistas, como los ambos y las mamis. A veces, el talento negro incluso actúa con la cara negra. Los blancos comenzaron a llegar a Harlem en masa. Donde antes solo se reían y cantaban los negros, a los extraños les daban las mejores mesas de primera fila para sentarse y mirar a los negros, como si fueran animales en el zoo. Para los blancos del centro, es solo una noche salvaje. Pero Harlem, en la década de 1920, es una explosión de música negra, baile, pintura, escultura y poesía. Esa fue la primera vez que veía una muestra de arte africano. Me tenía fascinado. Podía verse una conciencia muy definida y un gran orgullo. Era el orgullo negro, el nuevo negro. Durante generaciones, en la mente de Estados Unidos, el negro ha sido algo sobre lo que se debatía, condenaba o defendía para marginarlo o ayudarlo. Pero el pulso del mundo negro ahora late en Harlem. En el Nueva York de los años 20, el trabajador blanco ganaba de media $37 a la semana. El negro ganaba 25. Los pisos en Harlem cuestan el doble que pisos similares en los barrios blancos. Para aquellos de nosotros que vivimos en el mundo de los blancos fuera de Harlem en la década de 1920, las cosas no han cambiado mucho. Aquí en Indiana los blancos continúan con sus reuniones familiares, meriendas y reuniones en la iglesia. Muchos de ellos en la iglesia metodista, la más importante del estado. Pero hay una organización blanca que es incluso más grande que los metodistas y sigue creciendo. Nunca tuvimos ningún problema hasta que vinieron a Muncie. Yo no sabía nada del Ku Klux Klan. Nunca había oído hablar de ellos, pero había oído que no les gustaban los negros. Aquí, en Muncie, Indiana, se dice que el Klan está reclutando ciudadanos tan rápido que se han quedado sin túnicas 3 veces. Recuerdo que al final de la calle Lowell solía haber una pista de patinaje y hacían sus reuniones allí. Yo subía, abría la ventana, miraba hacia abajo y veía todas esas cruces ardiendo del Ku Klux Klan. Recuerdo que algunas noches los veía vigilarme. Y se trata de Indiana, un estado que tuvo un importante papel para ayudar a los esclavos a escapar hacia la libertad en el norte. Y sin embargo, en 1925, 1 de cada 4 hombres blancos nacidos aquí son miembros del Klan. Ya os podéis imaginar cómo es el sur. Delta del Yazoo, Mississippi. Años 20.
Los bebés aquí son como cualquier otro bebé. Duermen, comen y lloran. Pronto aprenderán a caminar, a hablar y a decir por favor y gracias. Pero si nacen negros, como Maurice Lucas, también tendrán que aprender a ser negros de Mississippi. Bueno, recuerdo que cuando era un niño pequeño, había un hombre negro colgado en un poste al sur de la ciudad. Otro colgado en un poste del ferrocarril en el norte. Los habían linchado unos blancos. Ahora lo entiendo. Tú eres negro y ellos blancos. De color a un lado, blancos al otro. ¿Había sitios a los que no podías ir? Claro, era de conocimiento público. La zona blanca y la zona negra. ¿Había algo que le hiciera saber qué pasaba de un lado al otro? Oh, sí. La vía del tren. Casi todas las comunidades del sur tenían una vía de tren. Los de color en un lado, los blancos en el otro. La vía del tren, Jack. Siento tener que decirlo, pero ¿sabías cuál era tu lugar? ¿Sabías decir sí, señor, y no, señor, a una persona blanca? Y si lo hacías, no tenías ningún, ya sabes, problema. Para la gente como Ann Pointer, que trabaja dentro de las casas de los blancos, las reglas son aún más claras. Si estabas trabajando en la casa de una persona blanca como empleada doméstica, te encargabas de toda la casa. Desde cocinar hasta hacer la compra o cortar el pelo, todo. ¿Sabe a lo que me refiero? Pero no te atrevías a ir por la puerta principal. Tenías que entrar por la puerta trasera. Un momento. Yo te hago el pan con mis manos y soy lo suficientemente buena para servirte. Pero piensas que no puedo sentarme a tu lado y sin embargo comes de mi mano. Esa es la ironía de todo el asunto. En los años 20 y 30, más del 50% de las mujeres negras que trabajaban lo hacía en las casas de otras personas. La mayoría trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana por 5 centavos la hora. Se espera que todos, blancos y negros, sigan las reglas que mantienen las razas separadas. Pero de alguna manera se siguen cruzando los límites. Escucha, yo tenía un primo. Era un adolescente y conoció a una chica blanca y se enamoraron. Pero entonces mira lo que pasó. Los blancos los vieron juntos una vez y la chica les dijo, yo le amo. Pero los blancos se enfadaron. Así que se lo llevaron y lo mataron. Lo dejaron en la vía del tren. Pray tell me what it's for. I thought I told you on yonder's hill you need not come anymore, you need not come anymore. Es diferente cuando los blancos rompen las reglas. De hecho, sucede tan a menudo que tiene un nombre. En la parte negra de la ciudad lo llaman integración nocturna.
¿Era muy común? ¿Los blancos perseguían a mujeres negras? Sí, claro. Era caer la noche y veías a todos los muchachos blancos persiguiendo a las mujeres de color. A tu hija o a tu esposa. Cada noche, sí, señor. Tío. Los blancos lo hacían desde la época de la esclavitud. Déjeme decirle algo. ¿Ha visto verdaderos niños de color y de padres oscuros? Eso es por el hombre blanco enredando. En la década de 1930, una persona era considerada negra por ley si tenía un ancestro negro. Hoy en día, la ascendencia genética del afroamericano tipo es un 22% europea. Para los negros en el sur, la vía de escape es el tren. Con el tiempo, al menos 6 millones lo han tomado. Muchos de ellos nunca volverán. Pero es solo una minoría afortunada la que consigue llegar a la clase media. Ernest Bean es uno de ellos. Rueda este material en el trabajo. En los años 30 y 40, Bean trabaja como mozo en Pullman, sirviendo a los blancos en los coches cama del tren. La empresa Pullman construyó estos hoteles rodantes de 5 estrellas al final de la Guerra Civil y contrató a los antiguos esclavos que tenían experiencia en la atención a los blancos. Cuando te contrataban, tenías que pasar unas pruebas para ver cómo reaccionabas. Te preguntaban, si un pasajero sube y te llama negrata, ¿qué harías? Sabías la respuesta que tenías que dar. Nunca sería decirle al pasajero lo que estabas pensando. Los pasajeros me llamaban de todo menos bonito, pero me hacía gracia. No me sentía insultado. Le sorprendería al orgulloso que es un mozo de Pullman. Un mozo de Pullman es un hombre orgulloso. Era el peor trabajo en el tren, pero era prácticamente el mejor trabajo que podía conseguir la comunidad negra. En los años 30, los mozos de Pullman ganaban $15 por una semana de 100 horas, pero podían conseguir de $20 a $200 más por semana en propinas. Me encantaba el trabajo porque me gustaba viajar y me encantaba la gente. Eso significaba que podía cuidar de mi familia, darles de comer, enviarlos a la escuela. El trabajo significaba mucho para mí. Pero al final de la década de 1930, la cómoda vida que Ernest Bean proporciona a su familia en Oakland es algo con lo que la mayoría de los negros solo puede soñar. A pesar de que la emancipación se había conseguido 70 años antes, Estados Unidos aún no había comenzado a cumplir su promesa a los negros. The March of Time. A familiar sight, the length and breadth of Dixie is the Negro, and the shack, which is his home. Este noticiero se produjo en 1939, 75 años después de que una enmienda a la Constitución prometiera a los negros americanos plena ciudadanía. Y la mayoría de nosotros seguíamos esperándola. Though here, as everywhere, the Negro finds himself in the lowest of all income levels, he and his race have made a brave struggle to better their lot. Pero hay sitios mejores.
incluso en Dixie. Esta gran democracia nuestra. Este es el Centro de Enseñanza de Estética Gorin, fundado por la señora Gowles Morgan Jan. Estos son los más de 30 empleados de la compañía aseguradora Union Protective, encabezados por el presidente H.D. Whalum, los propietarios de reparaciones de relojes y joyas Storey, los fundadores del banco Tree Estate. Todas son empresas de éxito, propiedad de negros en Memphis, Tennessee. Y todas fueron filmadas por el reverendo L.O. Taylor, de la Iglesia Baptista Monte de los Olivos. Taylor grabó las imágenes que estamos viendo ahora para dejar constancia del Memphis negro, un lugar que el Memphis blanco nunca vio. También sucede en otras ciudades del sur, Atlanta, Richmond y Birmingham. La separación de las razas ha creado florecientes ciudades dentro de ciudades, aunque separadas. Pero pronto no importará si uno vive con los negros o con los blancos. Porque a finales de 1941, nuestro país nos necesitará a todos. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. A Japanese bomb killed at least 5 persons and injured many others. Y la separación de las razas será imposible de mantener. A Japanese attack upon Pearl Harbor naturally would mean war. Ray Carter, de 19 años, se alista en la Armada el día después de Pearl Harbor. Estaba entusiasmado y muy orgulloso de mí mismo por llegar a la batalla de inmediato. En el campamento de instrucción nos dieron unas chaquetas blancas. Me pregunté para qué eran. Pronto me di cuenta de que los asistentes llevaban esas pequeñas chaquetas blancas para servir a los oficiales. Me había alistado para luchar por mi país y mi gran contribución a la guerra era servir a los blancos. Eso me enfadó muchísimo. Algunos de los hombres negros que se alistan vienen desde el norte. Para ellos, la instrucción básica es a menudo su primera experiencia en el sur. Quería preguntarte, ¿cómo era? Cuando era soldado raso en la instrucción. Bueno, el de Fort Lee, Virginia, era el campamento más segregado, tal vez el que tenía más prejuicios en los Estados Unidos. El general era sureño y la mayoría de los oficiales eran sureños. Los operadores de teléfono, si pensaban que tu voz era de negro, te insultaban. Y si caminabas por la calle, los soldados blancos te insultaban. Te molestaban. Nos llamaban negratas. Lo pasé muy mal. Y había muchos disturbios raciales. En 1943 hubo 68 enfrentamientos raciales en las bases militares de Estados Unidos. Durante los 2 años siguientes, al menos 50 soldados negros fueron asesinados en incidentes raciales en los Estados Unidos.
Estaba muy orgulloso de haberme presentado voluntario para luchar por mi país, esta gran democracia nuestra. Ahí estaba yo, buscando pelear con el enemigo, y la pregunta que me hice es: ¿quién demonios es el enemigo? Somos tan buenos como cualquier otro. En 1943, cerca de 1 de cada 10 hombres alistados son negros. Todos sirven en unidades segregadas. Pero hasta que llegan al extranjero, ninguno sabe exactamente qué les espera en esta guerra. Bill Stevens está destinado a Guadalcanal con la División 93 de Infantería. La 93 llegó a la costa, pero nos dimos cuenta de que la verdadera lucha había terminado cuando llegamos. Así que pusieron a la división a trabajar descargando los buques, con el pretexto de mantenernos en buena forma física. Con todas las bajas blancas que nuestro bando estaba manteniendo en ese momento, me parecía un tremendo desperdicio de un regimiento de infantería. La mayoría de los militares negros son relegados a funciones de apoyo y suministros, pero no todos. De los 909.000 hombres negros alistados en las Fuerzas Armadas, solo a 50.000 se les permitió luchar en combate. Todos estaban bajo el mando de oficiales blancos. Elvin Davidson sirve en el Regimiento 370 de la División 92 de Infantería. El oficial al mando nos informó. Nos dijo: caballeros, vamos a demostrar a la gente que somos tan buenos como cualquier otro. Dijo: vamos a entrar en combate. Davidson y sus hombres no decepcionan. Penetran en la famosa línea gótica en la campaña de Italia y ayudan a capturar cerca de 24.000 prisioneros. Se otorgaron 464 medallas al honor por el servicio en la Segunda Guerra Mundial, ninguna a soldados negros, hasta 50 años después del final de la guerra, cuando se las otorgaron a 7. 7 p.m. Eastern Wartime. Bob Tropp reporting. This, ladies and gentlemen, is the end of the Second World War. Oficialmente, en el ejército hay segregación, pero a veces se rompieron esas normas para ganar la guerra. Al final, miles de soldados blancos y negros no solo han luchado juntos, sino que han compartido también las rutinas del día a día, muchos de ellos por primera vez. Te diré una cosa, lo hacíamos todo juntos. Íbamos a nadar juntos, estuvimos en la lucha y comimos juntos. Jugamos a las cartas juntos. Solo estoy tratando de decir cómo fue todo allí. Un hermano blanco no era distinto de un hermano negro. La sorpresa más grande que he tenido en mi vida lo fue. Pero estas pequeñas victorias en el extranjero no garantizan la victoria en casa. Mi mejor amigo mientras serví en el Pacífico era blanco. Pasamos un infierno juntos y volvimos juntos hasta que pasamos bajo el puente Golden Gate y mi amigo desapareció. Nunca lo volví a ver. ¿Decepcionado? ¿Dolido?
En realidad, no. Estábamos en casa, de vuelta a la realidad. Estados Unidos había logrado convertir en soldados de primera clase a sus ciudadanos de segunda clase. Lo que nadie sabía, sin embargo, es que para estos soldados no habrá vuelta atrás. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos está entrando en una era de prosperidad desigual. El trabajo, la vivienda, la industria, incluso los bebés están en auge. Pero para disfrutar plenamente del sueño americano, el color que tengas es relevante. Porque durante generaciones han existido dos Américas. La educación era la clave. En 1951, el estado de Texas prohíbe los combates de boxeo interraciales. Florida no permite que los estudiantes blancos y negros utilicen las mismas ediciones de libros de texto. En Alabama, una enfermera blanca no puede cuidar de un paciente negro. En un estado, los negros y los blancos no pueden jugar al ajedrez. En 6 estados, no se puede encadenar juntos a los prisioneros blancos y negros. En 7 estados, parques, parques infantiles, piscinas, parques de atracciones, pistas de carreras, salas de billar, circos, teatros y salas públicas están segregados por ley. Y en 11 estados, las escuelas se mantienen segregadas incluso para los ciegos. Blancos y negros no pueden compartir el mismo espacio, aunque no podamos vernos. Y separado, nunca significa igual. A principios de la década de 1950, el Distrito Escolar Sureño Medio gastaba 2 veces más en los estudiantes blancos que en los negros. Teníamos un viejo dicho: se sabe dónde acaba el barrio blanco y dónde empieza el barrio negro, porque de repente se acaba la acera. Era como luchar contra un imposible. En mi vida solo conocía la segregación. Y por lo que a mí respecta, así sería siempre. Pero este es el año en el que el ánimo empezará a cambiar. Estamos en 1954. En Memphis, en la 41ª Feria para Negros de los 3 estados, se pueden encontrar competiciones de cultivos, concursos de belleza para niños, espectáculos de jóvenes talentos y un desfile por el centro de la ciudad. Para esta gente, y gente como ellos de todo el sur, mezclarse con los blancos no es la meta. Lo que quieren es que sus hijos tengan las mismas oportunidades que los niños blancos. Cuando vas a una escuela para negros, tienes una perspectiva diferente sobre la vida. Mira, no teníamos agua corriente, no teníamos luz, y usábamos velas. ¿Y sabes qué? No recuerdo haber tenido un libro de texto nuevo. No, señor. La gente solía rezar por tiempos mejores. Siendo joven no veía que llegasen tiempos mejores.
Pero nuestros padres creían que algo iba a pasar. Y creían que la educación era la clave. Y esos tiempos mejores llegan el 17 de mayo de 1954, cuando el Tribunal Supremo emite un fallo que dará lugar a la mayor conmoción social del siglo XX. Good afternoon. A unanimous opinion of the Supreme Court. The court said, segregation in schools is a denial of the equal protection of the law. The Constitution prohibits the states from maintaining racially segregated public schools. El fallo del tribunal en el caso Brown contra la Junta de Educación es el primer paso necesario hacia una sociedad integrada. Pero también significa que el primer paso lo darán los niños. Esa mañana, cuando nos preparábamos para ir a la escuela, mi madre me preguntó qué me pasaba. Y yo le dije que tenía miedo. Y ella dijo, ¿de qué tienes miedo? Let me tell you something. I would have never sent my children on them. You hear me? And I tell you right now, the only way I'll send them down there to that school, I'll go every day with them. And I'll be sitting there with a pistol because if anybody touch one of them, I'll blow their brains out. And I meant it from my heart. I set the damn place on fire. En 1954, el 55% del público estadounidense aprueba la decisión del Tribunal Supremo de anular la segregación en las escuelas públicas. En el 59, el 53% cree que el caso Brown contra la Junta de Gobierno había causado problemas. Agosto de 1955. Encontraron en el río Tallahatchie, en Mississippi, el cuerpo mutilado de Emmett Till, de 14 años. Fue golpeado, torturado y asesinado por ser un niño negro, que habló con descaro a una mujer blanca. Los hombres que lo hicieron no pasaron ni un día en prisión por su crimen. La madre de Emmett Till insistió en un funeral con el ataúd abierto. 50.000 personas acudieron a ver el cuerpo. Millones de personas más lo vieron cuando la revista Jet, de propiedad negra, publicó las fotos. Lo vi por primera vez en la revista. El cuerpo roto, apaleado, hinchado. Me sentí casi como si fuera yo. Casi podía ponerme en su lugar. No había una gran diferencia entre Emmett Till y yo. A causa de Emmett Till, toda una generación de estadounidenses comienza a preguntarse si pueden sobrevivir siendo negros, especialmente en el sur profundo. Verás, hermano, me imagino que habrás leído que Emmett Till fue asesinado aquí en Mississippi. Y no sé, fue el colmo. Fue entonces cuando me fui de aquí, en 1955. Cogí mi ropa y me fui a Chicago. Lo que personas como H.G. Williams aprenderán es que muchas veces, cuando se habla de cómo tratan a los negros, la única diferencia entre el norte y el sur es el clima. Es la década de 1950. 9 décadas después de la esclavitud, en los campos de algodón del Mississippi profundo. Mientras el sol está en lo alto, las cosas se ven más o menos igual que siempre. Pero eso va a cambiar al caer la noche. ¿Qué hacían los negros para divertirse?
Bueno, siempre estaban en los clubs. Sí, señor. Ahí es donde todo el mundo solía ir de fiesta. Durante 2 días éramos los amos. Mandábamos. Locales como este permanecen abiertos durante 2 días seguidos. Venden licor casero, comida casera, hay música en vivo y a veces incluso una chica bonita. Venir aquí es una manera de evadirse de la brutalidad diaria de ser negro en el sur profundo. ¿Es eso o marcharse? Sangre y recuerdos. Durante la mayor parte del siglo XX, millones de negros hacen las maletas y dejan atrás todo lo que han conocido. Si eres uno de ellos, por lo general tu destino depende de dónde se dirija el tren. Si subes en Florida, Georgia, las Carolinas o Virginia, te diriges al este, a Washington o a Filadelfia o a Nueva York. Si subes en Luisiana o Texas, te vas a la costa oeste. Por lo general, Los Ángeles u Oakland. Y si eres de Arkansas, Alabama o Mississippi, subirás en la estación central de Illinois, en dirección a Cleveland, Detroit o Chicago. A ese tren lo llaman el Expreso del Pollo Frito. Nos fuimos del sur cuando tenía 11 años. Nos montamos en el tren en un vagón lleno de negros. Y yo pensaba que eso era lo más grande, porque estaba en un vagón con mi gente, con esas bolsas de papel marrón con el pollo grasiento y los bocadillos, y lo pasábamos bien. Los pasajeros de color como Jim McFarland no pueden contar con que les sirvan en los coches restaurante. Así que traen cajas de zapatos llenas de pollo frito, huevos duros y galletas para el viaje. Y a medida que se alejan de la línea de Mason-Dixon, empiezan a saborear la libertad. Desde 1910, 6 millones de negros emigraron del sur a las ciudades del norte, el medio oeste y el oeste. En 1970, el 80% de la población negra vivía en ciudades. Jesse Johnson llegó a Chicago desde Mississippi. Cuando me bajé del tren en Chicago, un policía blanco se acercó a mí y comenzó una conversación amistosa. Un hombre blanco. Y pensé que era una maravilla, porque nunca había tenido esa experiencia en mi vida. Un hombre blanco. Del 500.000 de negros que terminan en Chicago, la mayoría se asientan en un tramo de 11 kilómetros en el lado sur de la ciudad. Hay tantos que empiezan a llamarlo Bronxville. Aquí, los médicos, artistas y mozos de ferrocarril conviven con empleadas domésticas y conserjes. Todos viven juntos, porque no hay muchos lugares en la ciudad donde sean bienvenidos. It is a little different in Chicago. For example, they wouldn't come out in the bowl and talking about hanging Negroes and the lynching and so on like that. But now, it's as much discrimination up north here as anywhere else. A black man is a black man regardless of where he goes.
It's just like that. No importa lo lejos que el tren los lleve. No pueden escapar del sur, al igual que no pueden dejar de ser negros. Lo que mi madre hacía era conseguir el periódico Chicago Defender y me leía historias. Todas estas historias. Historias de brutalidad contra los negros en el sur. Norteños como Scott Smith siguen conectados al sur por la sangre y los recuerdos. Había algo más profundo de lo que yo podía entender, que las personas mayores sí sentían. Era su experiencia en el sur y lo que sabían que pasaba allí. Alguien decía que esto y aquello le había pasado a alguien de Tennessee. Esto le pasó a alguien en Luisiana. Esto a alguien en Georgia. Por todas partes. A mediados de la década de 1950, los negros en el sur leen el Chicago Defender, un periódico negro. Leen que otros 3 hombres negros habían sido linchados en Mississippi el mismo año que Emmett Till. Y más de un centenar de hombres encapuchados había arrasado la zona negra de Maplesville, Alabama, dejando 6 negros heridos. Y la castración de un trabajador negro en Birmingham, como parte de una ceremonia del clan. Y luego, otra historia. Esta vez, los negros estaban haciendo algo por los negros. Good evening. Most Negroes in Montgomery, Alabama, are boycotting the city buses because a woman who refused to take a segregated seat was fined and arrested. The issue may generate as much heat as the Supreme Court ruling abolishing segregated schools. Lo que está pasando aquí en Montgomery, Alabama, en diciembre de 1955, forma parte de un movimiento que está creciendo. Todos los días se preparan para la batalla no violenta por los derechos civiles en las calles y en los tribunales. Cuentan con organizaciones especializadas y líderes inspiradores. You don't not only have a right to be free, we have a duty to be free. Yeah. Because as long as you sit in the back, you have a false sense of inferiority. And so long as you let the white man sit in the front and push you back there, he has a false sense of superiority. Pero la lucha por la libertad también surgirá de forma espontánea e individual, casa por casa y familia por familia. And now let's go to Levittown, a modern garden community, a community designed for modern living, designed to last a lifetime, a trouble-free lifetime. Oh, it is attractive. Yes, and it'll stay that way too. That's what I like about it. Aquí, en Levittown, Pensilvania, por una entrada de $100, las familias jóvenes pueden adquirir viviendas en las afueras. Es una comunidad en la que se ha planeado hasta la última alcantarilla y arbusto. Hay más de 4 modelos de casas para elegir. Ningún niño tiene que cruzar una calle muy transitada para llegar a la escuela. Pero no se permiten familias negras. Si la gente de color simplemente se mudara. Agosto, 1957. Una nueva familia se acaba de mudar a Deep Green Lane. At 10:40 this morning, William Myers, his wife and baby, moved into this home here at 43 Deep Green Lane in the Dog Hollow section of Levittown.
He is the first Negro to ever take up residence in Levittown. Now, up to this point, there have been no demonstrations, no crowds here. However, police are on hand, state troopers, about 3 cars of state troopers here, waiting for developments this morning here in Levittown. Mr. Myers, have you ever moved into an all-white neighborhood before? No. You haven't? Well, did you have necessarily an all-white neighborhood in mind, or was it just that you were looking for a house in any neighborhood? I was looking for a house in any neighborhood. Well, as far as I can define the word nigger means thief. It means undesired. It means that they're just not wanted around anywhere. They cannot be trusted. Yes, sir? Well, let's put it this way. If the Levittown is migrated in hordes of Negroes, which they have a right to come here, but if something that happens that way, pretty soon my neighbor will be having a Negro son-in-law or a daughter-in-law. How would that look? How about you? We don't want any violence here, and if the colored people will move out, it will be all over. You ought to get out. That's all I have to say. How about you? It seems like all these state cops are up here protecting one colored man. What about us white people? How about giving us a little protection? Mr. Myers, why did you decide to buy in Levittown? You knew at the time that it was an all-white, had been an all-white community. I'm a veteran of the Second World War, and I feel as though that I have as much right as anyone to purchase a home of my choosing and a place of my own selection. La familia Myers vivió en Levittown durante 4 años. Cuando se fueron en 1961 había 7 familias negras entre 17.000 familias. Ese mismo verano de 1957, otra joven familia también estaba intentando cruzar la frontera del color, pero de una manera diferente. Mrs. Loving, how do you feel about what happened? I think that marrying who you want to is a right that no man should have anything to do with. It's a God-given right, I think. Mildred Loving vive en Central Point, Virginia. Justo después del nacimiento de su primer hijo, se casó con el padre del bebé. Y ahí es cuando empezaron los problemas para su familia. You know, the white and colored went to school different, and they couldn't go in the same restaurants. I knew that. But I didn't realize how bad it was until we got married. I wanna know, do you still love me? Mildred y Richard Loving son gente tranquila. No pretenden cambiar el mundo. Pero a los ojos del estado de Virginia, su matrimonio es un delito. Y lo seguirá siendo hasta 1967, cuando los Loving llevan su caso hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y ganan. Loving contra Virginia invalidó todas las leyes que prohibían la mezcla de razas. En el momento de la sentencia, esas leyes regían en 16 estados. Alabama mantiene su ley en las ordenanzas hasta 2001 a pesar de no poder aplicarla. Lo quieran o no, esas familias se han convertido en parte de la lucha. Hoy sabemos que estaban en el lado correcto de la historia. Ellos no lo sabían, porque para ellos es simplemente finales de 1950 y la historia aún se está escribiendo.
Estamos en 1961, en Charleston, Carolina del Sur. Hace 100 años, la guerra civil comenzó aquí, en Fort Sumter. Entonces, 11 estados se separaron y formaron la Confederación. Ahora, esos estados se están uniendo de nuevo para celebrar el centenario de la guerra civil. Esta recreación es solo uno de los actos programados. Como parte de esta conmemoración, desde hace 4 años hay grandes bailes, visitas a plantaciones y miles de soldados confederados disfrazados, recreando batallas históricas como Manassas y Andrews Raid. Lo que no se ve aquí, negros, o cualquier mención a que la esclavitud fue la principal razón de la guerra civil. El negro en nuestra sociedad. Los periodistas del norte que vienen a cubrir la celebración descubren que para los blancos de aquí, las viejas tradiciones se resisten a morir. Slating. All right. I would like you to explain to us the workings of the South and the Southern people. There's a lot of white people here that say this, that even the dumbest farmer in the world knows that if he has white chickens and black chickens, that the black chickens do better if they're kept in one yard to themselves, the white chickens do better if they're kept in a separate yard to themselves. They each do better under those conditions. Now everybody just move out, move out. Are you personally aware of prejudice in Birmingham? I'll tell you, we have a good set of Negroes here, and they don't want to be disturbed. Of course, there are some getting some ideas, and that's all right. That's progress. Pero para los negros sureños hay muy pocos progresos, y se están dando demasiado tarde. Una cosa está clara, las puertas que los negros quieran abrir, tendrán que forzarlas. A group of freshmen from Greensboro's all-Negro College wrote a new page of sit-in history. They seated themselves at a segregated lunch counter. More than 400 federal marshals have been sent into Montgomery, Alabama, after yesterday's violence, in which a mob attacked a group of Negro bus riders protesting segregation. En 1962, 8 años después de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Brown contra la Junta de Educación, menos del 2% de los antiguos distritos escolares segregados han experimentado algún tipo de integración. Y los que lo hicieron no tenían otra opción. Today there were riots at the University of Mississippi. Federal troops used tear gas and fixed bayonets in an effort to quell the mob. 2 persons were killed, more than a score injured, 150 persons arrested. All of this so that one man might have an education. Por lo que respecta a algunos blancos sureños, si los negros no están contentos aquí en el sur, pueden irse. En Nueva Orleans, Shreveport, Luisiana, Montgomery, Alabama y Macon, Georgia, les ofrecen un billete de ida en autobús hacia el norte y $5 para gastos. Pero por ahora, no hay muchos negros sureños que crean que el norte es la tierra prometida. It's like hell to live up here.
Well, the housing conditions is something terrible. The rats, the mice, the roaches. It isn't very pleasant, I can tell you that. Aquí en el norte, los estadounidenses negros tienen los mismos derechos legales que los estadounidenses blancos. Pero la discriminación en la vivienda los confina en barrios pobres, donde hasta el 70% de los jóvenes de 16 a 21 años están desempleados. We have a lot of problems here. And the majority of the stores that you have are all owned by white people. And we really don't have job opportunities. The salaries are small, the rents are big. That's why you find people walking the streets trying to do things illegal and otherwise. The people want to have something to hold on to, but they have nothing. Casi un siglo después de la Guerra Civil, Estados Unidos ha faltado a su promesa de proporcionar igualdad para todos sus ciudadanos. Y esos ciudadanos no están dispuestos a esperar más. Al comienzo de la década de 1960, en el instituto se gradúan el doble de blancos que de negros. En la universidad se licencian el triple. Y un blanco gana $1 por cada 53 centavos que gana un negro. If you're looking for a place where this oppression doesn't occur, basically, that's up north. In 1960, I wanted everything that I'd been denied. I wanted the job that the white man had. I wanted his woman. I wanted a white car. I wanted a house that was white and all of it. So I was on my way to doing it, you know, working. I'm on my way. I'm on my way up. And then in 1963, they bombed that church. On what began as a quiet Sunday morning, a bomb exploded in a Negro church in Birmingham, killing 4 young girls. They blew those girls up. My life passed in front of me. They didn't just blow up 4 girls. They blew up black. White man, boy was reading the Bible. And the little boy said, Papa, the Bible said, love your neighbor. Do that mean a nigger? So from there on, I'm not interested in the White House, and the white woman, and the white job, any of those things. I'm interested in fixing this injustice that's coming at us just because we're black. Escucha, cariño. Mi padre siempre decía, si un pez no abre la boca, nunca lo pescarán. ¿Me entiendes? En cuanto a esas marchas y todo eso, yo nunca me he manifestado ni nada. Pero mi hijo me dijo, madre, es una época diferente. Te diré algo. No importa lo que quieras o lo que yo quiera. Nuestros hijos harán lo que quieran hacer. El movimiento. Desde la emancipación, habíamos esperado tiempos mejores. Ahora estábamos exigiendo que Estados Unidos cumpliera con su promesa de igualdad. Llegó la hora. Había llegado el momento. Tuvimos la sensación de que era el comienzo. Para los estadounidenses que dijeron, tranquilos, los cambios llevan tiempo. El movimiento dice, habéis consumido el tiempo de mi padre, el tiempo de mi madre, el tiempo de mi hermano y de mi hermana, el tiempo de mi abuelo y de mi abuela. ¿Cuánto tiempo necesitáis para eso que llamáis progreso?
began this afternoon's protest against segregation with a parade of 25 school children. They carried signs, one reading, "God is love." You and I have to be right there breathing down their throat. Every time they look over their shoulder, we want them to see us. If something isn't done, you will have a racial explosion, and a racial explosion is more deadly than an atomic explosion. We intend to win this fight with love. The March on Washington on one of the most historic days in the nation's history. Today has been remarkably peaceful and quiet. Only 3 arrests. Congress passes the most sweeping civil rights bill ever to be written into the law, the Civil Rights Act of 1964. Civil rights advocates, they're under no illusions about this. They know that neither laws nor lawsuits change hearts. Now here is a development. Tonight in Washington, the FBI announced the finding of 3 bodies near Philadelphia, Mississippi, where 3 civil rights workers disappeared a month ago. Selma sprang overnight from an obscure southern town to the front pages of world newspapers. With the outrage of Selma still fresh, we enacted one of the most monumental laws in the entire history of American freedom. The Voting Rights Act will ensure Negroes the right to vote. Like Martin Luther King, I believe in none violence. On the other hand, I believe that our people should stop getting killed. The first fatality after 3 nights of bloody rioting in a Negro neighborhood called Watts on the south side of Los Angeles. Is this Negro who fights back a new Negro? I think that the history books have deleted that Negro from American history. No, I don't think it's new at all. Nobody's gonna make me afraid, for death is not the ultimate evil. The ultimate evil is not to have something that you believe in so strongly that you will die for. In this summer of social unrest and increasingly violent confrontations, people are taking the talk of an armed revolution seriously, especially the police. As more police arrived, the temper of the crowds grew worse. So did the temper of the police. You shooting up our sons, trying to destroy the Negro scenes. But I tell you one thing, you're going to have to destroy us mothers too, because we're not going to stand for it. There have been more incidents, and the troubles are as yet unresolved. It is generally believed that things will get much worse before they get any better. What Dr. Martin Luther King called his beautiful dream was shattered tonight in Memphis, Tennessee by an assassin's bullet. In Memphis and in New York, in Boston, Raleigh, North Carolina, there are reports of angry reactions to the killing of Dr. King. I think very simply that the greatest leader, or one of the great leaders, is dead. I'm afraid now that the civil rights movement is also dead. I think it's a great mistake for anybody to go and kill Dr. King like this. The colored people should blame all white men. That's the way I feel about it. She gonna start holding back up. I don't know. I think it's just going to be an all-out battle. So, I don't know. Everyone's getting ready, so it'll be pretty bad. Los disturbios estallaron en 110 ciudades. Se enviaron 22.000 federales y 34.000 policías de la Guardia Nacional para ayudar a la policía local, el dispositivo más grande jamás enviado a un disturbio civil. De las 39 personas asesinadas, 34 eran negras.
Estamos en 1968. Y ahora todos, blancos y negros, se preguntan cómo unir las razas. O si podrán hacerlo. Durante las siguientes 4 décadas, algunas promesas de los años 60 se cumplirán. Hubo pequeñas victorias en educación, política o disparidad de ingresos. Pero no tantas como esperábamos. Y entonces, algo impactante sucede en noviembre de 2008. It is Tuesday night, and you are looking live at Grant Park in the city of Chicago. And the celebration is what they are getting. That crowd on its feet tonight there, tens of thousands of people. And we have news, a seismic shift in American politics. An African American has broken the barrier as old as the Republic. You are looking at the 44th President of the United States on election. The fact is, there is complexity of race in this country that we've never really worked through. A part of our union that we have not yet made perfect. What's remarkable is not how many failed in the face of discrimination, but how many men and women overcame the odds. How many were able to make a way out of no way for those like me who would come after them. What we know, what we have seen, is that America can change. That is the true genius of this nation. What we have already achieved gives us hope for what we can and must achieve tomorrow.